compartiera de su propia experiencia, ¿no? Exacto, ¿no? Y alguien que tú lo verías como una persona común y corriente, o con quien te encontrarías en la calle cualquier día, ¿no? Y la realidad es que ahí empezó Dios a despertar un hambre por conocerle a Él. Todos hemos creído en Dios de alguna manera, correcto, pero el conocerle a Él de una manera personal ocurre cuando se despierta esa hambre de Dios. Dice la palabra que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le llama, si el Espíritu Santo no empieza a despertar el corazón. Y eso ocurrió a los 17 años y por cierto, entre paréntesis, en ese punto de mi vida yo no cantaba, no tocaba ningún instrumento, no tenía ningún trasfondo musical para nada, y fue cuando viene la presencia del Espíritu Santo que se despierta una serie de potenciales que estaban en vida latente dentro de mí, y ahí comienza una carrera que jamás ni por aquí me pasaba por la mente el que pudiera yo estar haciendo hoy lo que estoy haciendo. Es una bendición, sinceramente, para muchas, bueno, ya diría generaciones, porque hay varios años allí de trabajos que han venido de una u otra forma acompañándonos, impulsándonos también en nuestra vida espiritual, ¿no? Recuerdo aquel tema de Invencible, Cordero de Dios, que era una preciosidad, y que lo hemos visto aquí en algún vídeo que ha empleado la televisión secular para hablar un poco de las iglesias. Digo, wow, mira dónde está la canción del pastor Marco Barriento hace algunos años. No solamente se dedica al tema de lo que es la composición, lo que es, digamos, trabajar como salmista o como adorador, diríamos así, para quitar aquellos términos de artista o claro, música y tal, porque la adoración y la alabanza no tiene que ver exclusivamente con música, se puede hacer con ella o sin ella. Usted claro, en este caso la emplea como herramienta, pero usted también, digamos, en su vida ministerial está ahora trabajando como pastor. Usted es un pastor. Así es. Cuéntenos un poquito en esa área. Bueno, en realidad no es algo nuevo, porque desde 1985 en la Ciudad de México, de donde somos originarios, empezamos a trabajar como pastores asociados en una congregación, y durante muchos años servimos ahí en esa congregación local en capacidades pastorales, en consejería, en visitación, por supuesto predicando la palabra, enseñando la palabra a la gente, pero a partir del 2004 tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de pasar ya a una capacidad de pastor principal de una congregación que plantamos en la ciudad de Dallas, Texas, donde ahora radicamos, y ha sido una experiencia extraordinariamente maravillosa, y yo digo que no es algo nuevo porque me gusta hacer el énfasis de que la música no es nuestro ministerio. De hecho, voy a decir algo que a lo mejor no toda la gente que está escuchando esté de acuerdo, o a lo mejor solo nos escuchan los de la familia, así que no hay problema. Ok, bueno, estamos en confianza. Claro que sí. Y es que yo no creo que la música es un ministerio. No creo que sea correcto decir, es que esta persona tiene el ministerio de la música, porque la música es una herramienta, no es un ministerio. Como herramienta es muy poderosa para ayudarnos a llevar a cabo nuestro propósito, pero la música en sí es una herramienta, no un ministerio. Alguno diría, bueno, entonces, ¿cuál es el ministerio? Si la música no es mi ministerio, yo toco el piano, toco la guitarra o la batería. Si me estás diciendo que la música no es mi ministerio, me dejaste sin ministerio. No te estoy dejando sin ministerio. Lo que estoy diciendo es que la música es una herramienta para llevar a cabo tu verdadero ministerio, que yo pienso que para una persona que se para en una plataforma, se está ministrando desde una plataforma, su ministerio es Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado, y con el instrumento, aún con el piano, aún si no tienes un micrófono delante de ti, tocas la batería, la guitarra, el bajo, ese es tu ministerio, y bueno, creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer hoy en día, y bueno, cierro el paréntesis, pero creo que es importante entender que de alguna manera, aún el chico más jovencito que participa en un equipo de alabanza tiene que ver su función y el servicio que está ofreciendo también de cierta manera en una capacidad pastoral de guiar a la gente a un encuentro en la presencia de Dios. Entonces, ¿estaría bien decir ministerios de alabanza o no? Tampoco no sería correcto. Bueno, digamos, no me quiero meter, por supuesto, en una situación aquí de definir. Porque al fin y al cabo, estos
también están sirviendo, desde luego. Claro. Entonces, ministerio significa eso, servicio. Sí, ¿no? yo diría, nuevamente, yo diría que es una cuestión de semántica quizás, pero en lo particular, cuando menos en nuestro círculo de influencia y a quienes enseñamos y la gente que pastoreamos, yo les hago énfasis, aún por ejemplo una persona que dirige la alabanza en su congregación, a no llamarle, es que él tiene el ministerio de líder de alabanza. No le llamamos así, es una función. Claro. El dirigir la alabanza es una función, no es un ministerio. Nuevamente, quizás alguien que me está escuchando que por muchos años... Me quedé sin ministerio. Exactamente, ¿no? Pero en realidad no es eso, sino cumple una función vital en la iglesia, por supuesto que sí, pero no es el ministerio el dirigir la alabanza, porque en realidad, o sea, lo que quiero decir es que el hecho de que cantes una lista de canciones, 3, 4, 5 canciones dentro de un tiempo asignado, eso no es tu ministerio, esa es una función que lleva a cabo el ministerio, y nuevamente lo enfatizo y lo vuelvo a repetir porque es algo que creo con todo mi corazón. El ministerio es sanar al quebrantado de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado a todos nosotros. Pastor, continuamos en el tema del pastorado, que es lo que está ahora comentándonos, y entramos, digamos, a esa área porque ha sido curioso al hablar con algunos oyentes, algunos amigos, no sabían que usted era pastor. Por eso creo que es relevante un poco marcar en ese punto, y es importante la aclaración que ha hecho, que no es pastor de ahora, sino que lleva un tiempo trabajando en este ministerio. ¿Por qué en Estados Unidos? Se van todos para Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos, pastor? Bueno, es el mayor campo misionero de estos tiempos en el sentido de una población creciente hispana. Poca gente lo sabe, pero en Estados Unidos hay más latinos que en toda la nación de Argentina. En Estados Unidos hay más latinos que en todo Bolivia, Perú y Ecuador junto. En Estados Unidos hay más latinos que no conocen a Jesús que en Guatemala, Honduras y El Salvador juntos. O sea, no estamos hablando de un país que es cristiano, estamos hablando de un país no alcanzado, y un país, por supuesto, estratégicamente ubicado dentro de los propósitos de Dios para que muchísima gente, al llegar allí, muchos que vienen de primera generación de inmigrantes, llegan sin familia, llegan desconectados de su cultura, quizás a una tierra que es un tanto hostil hacia ellos, y están en una condición de vulnerabilidad en la que están perfectamente posicionados para que puedan recibir de este mensaje de esperanza de Jesús. Entonces, la cantidad de gente que está viniendo a los pies de Jesús, que a lo mejor en su propio país de origen no lo hubieran considerado, es impresionante. Entonces, yo creo que los Estados Unidos hoy en día, hablando de la comunidad latina o la comunidad hispanohablante en los Estados Unidos, es una de las tierras más fértiles para el crecimiento de la iglesia, y se va a seguir convirtiendo en un semillero de misioneros, de evangelistas, de pastores que aún van a regresar a sus propios países de origen después de haber conocido a Jesús y fortalecer la obra que está haciendo Dios. Pastor, usted está, me parece, en Dallas. Así es, en Dallas, Texas. ¿Cuántas iglesias más o menos hay? ¿Cuál es la media de participación digamos, de personas que van a la iglesia? Bueno, hay muchísimas iglesias. Definitivamente no voy a decir que no haya una grandísima cantidad de iglesias hoy en día, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Las iglesias latinas, las iglesias hispanas, es las que más están creciendo. Pero están creciendo, pero al mismo tiempo hay una enorme necesidad. No hay la cantidad que uno supone que tendría que haber proporcionalmente a viendo este mover tremendo que Dios está haciendo en Latinoamérica. En los Estados Unidos yo he dicho que estamos quizás como unos 20 años atrás de lo que Dios está haciendo en Latinoamérica en cuanto a este mover del Espíritu Santo, porque a veces hay ciertas estructuras de muchos años que a la hora de recibir una frescura de lo que el Espíritu Santo quiere hacer, son muy rígidas, ¿no? Sí, no quizás son demasiado cautelosos en decir, bueno, ¿será esto de Dios o no será de Dios? Y realmente, gracias a Dios que el Señor está levantando ministerios que tienen un corazón dispuesto a recibir del Espíritu Santo, a recibir de Dios. Claro, no estamos hablando de ministerios
que no sean bíblicos, sino son ministerios amantes de la palabra de Dios, totalmente comprometidos y fundamentados en las Escrituras como la base sobre la cual vamos a poder edificar algo sólido, pero al mismo tiempo abiertos totalmente a la obra del Espíritu Santo. Y cuando tienes esa combinación, ese es ahora sí que en el idioma de los boxeadores sería un 1-2 tremendo, ¿verdad? Claro. Que es imposible que el enemigo pueda resistirse al poder de la palabra y al poder del Espíritu cuando operan en un ministerio. Estados Unidos tiene aproximadamente unos 300 millones, seguramente estarán creciendo más. ¿Cuánto es más o menos la población latina? ¿30 millones? ¿40? Bueno, en el último censo, la población latina rebasaba los 45 millones, 45. Pero aparte tienes que calcular aproximadamente unos 9 millones más, que son los que se estiman, aparte de los que fueron censados, que están radicando. Pero que no aparecen en ningún censo. Exacto, porque prefieren mantener un perfil muy bajo y no abrir la puerta cuando viene la persona a tocar la puerta para censarles, porque por supuesto si no tienen documentos aún eso lo consideran un riesgo, un peligro el conversar con alguien que venga de parte de las autoridades, pero en realidad sí se pasan los 50 millones de personas de latinos en los Estados Unidos. Por eso digo, es un campo misionero impresionantemente importante. ¿Y estamos ubicados hacia el sur, la concentración de población latina? ¿Al norte hay alguna distribución? Es que está desdibujando un pensamiento que a veces hay al respecto de los Estados Unidos, como que ahí realmente está todo evangelizado por eso salen muchas finanzas de por ahí, ¿no? Bueno, gracias a Dios sí, y sigue siendo, definitivamente, sigue siendo la mayor fuerza misionera del mundo hoy por hoy, y definitivamente hay muchas iglesias americanas, de anglos, que están sembrando una cantidad impresionante de recursos, de finanzas y aún de gente que está siendo enviada todavía hasta el día de hoy, gracias a Dios. Pero definitivamente es un país donde hay una necesidad impresionante y bueno, los hispanos están ubicados en los Estados Unidos, por supuesto, por obvias razones, en la franja del sur, todo lo que es California, Nuevo México, Arizona, Texas, Florida, la mayor concentración está en esta franja pegada a la frontera con México, pero tienes gente hispana, latina en todos los Estados Unidos, no solamente en otros estados como el estado de Illinois, en Chicago, Nueva York. Más al centro o al norte, digamos, del Exactamente, país. Pero por ejemplo hay estados como Nebraska, que es un estado muy en el corazón de los Estados Unidos, donde hay miles y miles de latinos porque van a trabajar, por ejemplo, en las empacadoras de carne más grandes que hay en los Estados Unidos, que están en la ciudad de Omaha, en Nebraska, y los latinos están allí tomando trabajos que quizás nadie más quiere tomar, y están ahí llevando a cabo una labor importante aún dentro de la economía de esa comunidad y de esa ciudad. Entonces, por todos lados donde vas, es impresionante. Encuentras gente que habla español y que están hambrientos de la palabra de Dios. Por eso no solamente vamos a las grandes ciudades, a Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, sino vamos a ciudades más pequeñas donde hay muchísima gente que tiene hambre de Dios y que quizás no se pueden trasladar tan fácilmente a otros lugares, y nosotros vamos a ellos con estos eventos que estamos organizando. Claro que sí. Es más fácil acceder a me imagino los latinos, hasta usted comentando un poco ya la situación, y los americanos nativos que aceptan el evangelio. No nos dedicamos a ellos de manera preferente porque estamos realmente orientados más hacia otra línea de ministerio. No quiere decir que los están desestimando, sino que de pronto la fuerza de trabajo está más orientada. ¿Y qué tal los nativos? Bueno, por supuesto que estamos ministrando a todo aquel que tenga oídos para oír, y a todo aquel sea que nativo tenga o sea de fuera, hambre de Dios. Pero no nos olvidamos tampoco de lo que Jesús dijo cuando él mencionó: los enfermos son los que tienen necesidad del médico y no los sanos. A pesar de que los sanos, entre comillas, están más enfermos que el enfermo a veces, pero no lo reconocen o no piden la ayuda del médico. Entonces, los que sí